Hola a todos mis brujitos y mis brujitas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una de las películas más interesantes. Bueno, particularmente es una de las que más me ha gustado a mí. ¿Por qué me ha gustado a mí tanto? Porque es muy fiel a la realidad de todos los psíquicos que convivimos con los fantasmas desde que estamos pequeños. Y la vamos a comparar también con una historia de hace poquito que me acaba de ocurrir. Obviamente vamos a hablar de Sexto Sentido. Bien, brujitos. Esta es una historia, a ver, está documentada en una película, pero realmente es tan parecida a la vida real, tan parecida que es impresionante, es impresionante. Y hoy mismo, como les dije al principio, les voy a contar, al final vamos a ver si me da el tiempo para contarles una pequeña referencia, una pequeña historia que acaba de ocurrir, por cierto, hace ya nada, hace estos días, ¿ok? Muy parecido a la realidad de Sexto Sentido, ¿ok? Bien, vamos a comenzar por... Esto es una película que realmente se explica un poco sola, pero vamos a explicarla para que ustedes entiendan, visto desde las personas como yo, que somos psíquicos, medium, vidente, y que desde chiquitos vivimos en la realidad de Cole, de ese niño que sufría tanto. Y vamos a ver un poco, analizar estos personajes, estos adultos, cómo reaccionan, qué es lo que hacen. La realidad de los fantasmas, la realidad de los humanos y la realidad de los niños psíquicos o de cualquier persona psíquica, en realidad. Lo que pasa es que los niños son los que están más desprotegidos. Bien. ¿Cómo comienza esta película? Con la historia de un psiquiatra, ¿verdad? Este psiquiatra es un buen hombre, ¿sí? Representado por Bruce Willis, un artista espectacular, por cierto. Y el personaje de Cole, hecho por este niño, no me acuerdo su nombre, es increíble. No sé ahora de adulto cómo será, pero de niño, qué papel hizo, qué papel tan espectacular, qué profundo. Bien, Bruce Willis es un psiquiatra reconocido. Al comienzo de la película se le está dando un galardón por sus logros, ¿no?, en su carrera. Atiende niños con problemas psiquiátricos, ¿verdad? A pesar de ser un buen hombre, con toda la mejor intención, porque se le nota, de tratar de ayudar, obviamente él no dio en el punto. Hasta que conoce a Cole. Ese día están en la casa, están llegando de la celebración, él y su esposa. Bien, estaban ahí de lo más contentos, pero la esposa le echa un cierto reclamito ahí de que él como que la había abandonado, la había dejado un poquito sola por tanto trabajo. Y él le dice que entienda que tiene que dedicarse a estos niños. No recuerdo bien la conversación, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, se dedica en cuerpo y alma a los niños. Bien. Suben a la habitación, está ahí haciendo un poco de stripper. Divirtiéndose, pues, se están divirtiendo. Y de pronto, en el baño de ellos, de su habitación, está un hombre. Por supuesto, ellos creerán que es cualquier loco porque está sin camisa, en interiores o calzoncillos, y reclamándole cosas a él, a Malcolm, ¿no?, como se llamaba el médico.
y aquel susto y aquel miedo, aquella cuestión, un psicópata metido aquí. Pero resulta que él se da cuenta de que no es un, bueno, puede ser un psicópata, pero es uno de los niños que él atendió, ¿verdad? Que sigue siendo un niño en un cuerpo de un adulto. Siguió siendo el niño asustado en un cuerpo de un adulto, porque realmente nadie lo pudo ayudar. Él, con su mejor intención, por supuesto, que no pudo ayudarlo, no pudo hacer nada por este niño. Porque obviamente no entendió en su momento, no entendió qué era lo que le pasaba. Y este niño, por supuesto, tampoco supo. Como muchos niños psíquicos, tienen que poner atención, muchísimos niños psíquicos tienen miedo a decir lo que ven. Yo era una. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi papá lo mínimo que iba a hacer era regañarme, o reírse, o mandarme más a propósito al cuarto, apaga la luz y cállate. Sabía que mi mamá no iba a poner ningún tipo de atención, porque yo creo que se lo he dicho en otro video, ella es calle igual a mi 42 Signes, a pesar de que es una persona que pues, fue educada en el catolicismo, y mi abuelo era muy creyente, por ejemplo, de los demonios, mucho. De hecho, mi abuelo era bastante psíquico, veía muchas cosas, sí. Lo que pasa es que, por supuesto, él en vez de contaba una que otra, pero en vez de, pues nos ponía a rezar, ¿ok? Pero era bastante psíquico, y mi abuela por el lado de mi papá, una gran psíquica, ¿verdad? Pero mi papá no creía en nada, él era ateo por completo. Entonces, mis hermanos, todos mayores que yo, pues por supuesto que ninguno me iba a poner atención en lo absoluto. Entonces, ¿qué hace un niño? Que se ve qué es lo que le pasó a este, no me recuerdo el nombre, el que está en el baño. ¿Qué hace un niño cuando se ve impotente ante un ataque constante de entidades oscuras? Y de todo tipo, porque hay todo tipo de fantasmas. Aquí en esta historia se muestra un poco que hay muchos tipos de fantasmas. Y hay muchos, realmente. Los fantasmas es algo a lo cual debemos ponerle muchísima atención, porque más allá de los dioses, que los dioses van de nuestra mano si nosotros vamos con ellos. Por lo general ellos no vienen si uno no va. Y otros tantos espíritus, si nosotros no vamos, ellos nos dejan tranquilos. Los únicos que están es el ángel guardián, pero el ángel guardián no está presentándose como los fantasmas. Está ahí siempre cuidándonos, siempre alerta, pero lo que tenemos frecuentemente alrededor de nosotros conviven con nosotros, plano aquí, plano astral, todo lo que nos rodea está lleno de fantasmas, buenos, malos, más o menos, y también de entidades oscuras, parasitarias, y entidades que muchas veces también destruyen a los propios fantasmas, los atormentan, porque hay muchos que quieren pedir ayuda. Esto es lo que más vive con nosotros. De verdad, yo veo que la gente se va directamente a los dioses, se van directamente al estudio de otras cosas, de maestros, de seres cósmicos, de 12ª dimensión, Metatron, no sé quién. Muy bien, pero entendamos que el mundo de los fantasmas es lo primero por lo cual debemos atravesar y conocer, porque viven con nosotros. Cualquier persona, por muy poco psíquica que sea, yo les apuesto, entre ustedes que están ahí, que ha visto en algún momento y punto algún fenómeno paranormal, ¿verdad? Entonces este niño, pues por supuesto se ve que por su actitud era un niño lleno de dolor, de resentimiento, seguramente muy medicado. Me imagino que se habrá escapado de algún psiquiátrico, o su vida habrá sido un total infierno, incomprendido, no querido.
y le echa la culpa a Malcolm, al psiquiatra. ¿Por qué? Porque en algún punto, cuando estaba pequeño, él fue quien trató de ayudarlo. Le dio la mano y por supuesto le dijo, sí, yo te voy a ayudar, como lo haría cualquier psiquiatra, ¿verdad? Pero con buenas intenciones, sí, porque este es el personaje que él hace, un personaje bien intencionado. Y sí, que la mayoría de los psiquiatras posiblemente quiere ayudar, de verdad, pero ¿cómo tú ayudas a alguien a quien no comprendes? ¿O cómo lo ayudas en algo en lo cual no crees? A menos de que te pase, como Brian Weiss, que de alguna forma la vida le puso, mira, toma tu verdad. ¿Cómo le va a ocurrir a Malcolm? Ajá. Es la única manera de que un psiquiatra diga, ok, hay algo más. Ok. Resulta que pues este niño le empieza a reclamar que tú no me ayudaste, que esto, lo otro, y saca una pistola. Le dispara a Malcolm, al psiquiatra, la esposa empieza a pegar gritos y después el niño, pum, se suicida. ¿Okay? Tremenda tragedia para una casa, ¿verdad? Como les dije, este niño no creció. Él se quedó un niño atrapado en un cuerpo de adulto, como nos quedamos muchísimos. Nos quedamos en una edad porque el dolor era tan grande que no supimos crecer. Y muchos, hay un dicho que dice, somos muchos niños tristes atrapados en cuerpos de adultos. Y esto es verdad. Sea triste por lo que le pasó a este o por cualquier otro acontecimiento o varios a la vez. Porque un niño psíquico, déjenme decirle, que sufre por muchas cosas, demasiadas, no solo por el ataque de los fantasmas y por la desprotección y por los demonios, entidades malignas que vienen también con esto, sino que, a ver, hay incomprensión, hay soledad, hay un montón de no entiendo este mundo, no entiendo, ¿qué hago aquí? Es un sufrimiento constante. Entonces ese niño se queda ahí atrapado, sin ayuda. Y cuando alguien le promete ayuda, pero no puede hacer nada por él, se queda con ese resentimiento. Esto pasó con el psiquiatra. Bien. Es que están pasando cosas. Si me ven a hacer cosas o ven cosas raras, les tengo que contar. Sí. Bien. Ok, seguimos. Ok, se dice en la película, dice, después de un año, y aparece el médico, Malcolm, está, dice otoño, por cierto, en la época que estamos ahorita. Una de las épocas más embrujadas, ¿verdad? Realmente pasan cosas en este mes. Y no crean ustedes que pasa nada más donde hay otoño. Esto es un mes embrujado, yo creo que para el mundo entero. Pero bien, seguimos. Lo que pasa es que la energía solar del sur, en el hemisferio sur, obviamente que va creciendo, y cuando la energía solar se acrecienta, posiblemente los fantasmas se aquietan. Esto puede pasar. Los que están en el sur, que me están viendo, están en primavera. No por esto deja de ser embrujada. En primavera salen todos los duendes. Bueno, seguimos. Está Malcolm con una libreta y ve que sale un niño de su casa, que es Cole, ¿verdad? El niño triste, el niño angustiado, porque este niño en toda la película, su carita de angustia, de dolor, de desesperación, de querer, qué personaje. Además tenía personalidad, sí. Esto fue lo que ayudó a este niño, que tenía personalidad. Estaba chorreado, pero tenía personalidad. Y hay otro componente que lo ayudó. Ya les voy a decir cuál es. Pero vamos por paso. Cole se colocó unos lentes sin vidrio. Y el médico se da cuenta, ¿verdad? Ajá. Cole voltea
y ve que el médico está allí. Por cierto, Cole, ustedes le ven aquí a Cole un mechón de pelo blanco, eso se llama lunar de cabello. Si se ponen a ver, hay una referencia que dice que también lo tenía, y sí lo tiene el chico que se suicidó, el que le disparó al médico. ¿Ok? Ajá. Esto está muy intenso. Pero esperen que llegue al final para poderles contar lo que pasa aquí. Esto está peor que sexto sentido, se lo juro, en serio. Bueno, ok. Ajá. Esto dicen que los entendidos, no es a lo que yo le había puesto mucho atención, pero dicen los entendidos que en algún momento lo escuché, que esto es signo de un alma que ha sufrido, o de un cuerpo psicológicamente ha tenido un gran sufrimiento o un gran trauma. Por lo general se le da a personas muy psíquicas. Bien, si hablamos de lunares extraños, las personas muy psíquicas, muy brujas o que traen de otras vidas lunares y cosas extrañas en su cuerpo, es un símbolo, una señal, al igual que los que tenemos, por ejemplo, lunar en la mano, en la planta del pie, lunares extraños en la espalda, alguna verruguita extraña, ¿verdad? Lunares con formas. Las personas en sí con muchos lunares también. Algunos que tienen lunares en los ojos, unos que tienen doble los hombres. No sé si ustedes... es que en mi familia hay dos personajes. Uno de ellos está un poco claro de que es psíquico, el otro no. Y uno de ellos tiene, acá, tiene un mechón de cabello. Él tiene cabello castaño claro, pero castaño, un poco rojizo. Y aquí tiene una marca blanca. Es un psíquico. Lo que pasa es que se fue hacia la fuerza bruta y jamás quiso saber de esto. Pero tiene a su lado a una demonia en cuerpo físico, para que lo sepan. Esto ocurre cuando nosotros queremos bloquear nuestros dones de nacimiento y no queremos verlos y les echamos tierra. No lloramos, ni nos angustiamos, ni nos preocupamos. Ustedes están viendo que la luz cambia y yo no tengo aquí nada que cambie la luz. O yo estoy loca. Bien. ¿Qué pasa? Entonces comienzan a llegar los seres oscuros a tu vida. Este personaje tiene una demonia como esposa. Se están dando cuenta, ¿verdad? Yo les juro que todas las luces las tengo en normal. No hay nada que prenda y apague, ni suba ni baje. Bien, seguimos, no importa. Que hagan lo que quieran. Es que tengo la casa llena de fantasmas. Pero ya les voy a contar por qué. Ok. Entonces esta persona la conozco yo. También hay otro personaje que tiene doble, ¿saben? La tetilla del hombre, pero tiene una pequeñita abajo, como si se le fuera a formar una doble. A las mujeres también les puede pasar, pero es menos frecuente. A las mujeres se le da más en lunares extraños, formas extrañas, sobre todo en la espalda, en la cadera, aquí en los hombros, en el cuello. Lunares y cosas muy raras que se le dan a las mujeres, a las brujas. Por algo es que las buscaban por esas marcas. Porque sí, ciertamente las marcas simbolizan algo a nivel espiritual. Bueno, esto también, el que tiene ese doble, simboliza un poco como su doble etérico. Y es una persona de grandes cualidades psíquicas. ¿Ok? Para que sepan. Comiencen a revisarse ese cuerpo a ver qué tiene. Me mandan todo fotos. No hagan eso. No. Miren que tengo unos locos
Tengo cada loco que me dice cada cosa, que de verdad no me estén mandando, no me manden fotos. Olviden lo que dije. Pero si hay alguien que tiene algo muy interesante, me lo puede mostrar, por supuesto, ¿no? Ok, seguimos. Ok, la marca de Code parece que es una marca psíquica. Perfecto. En ese momento se ve que el niño mira al médico, él lo ve y bueno, no se sabe por qué el niño empieza a correr y el médico va detrás de él, pum, 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 pum. Y ve que agarra ese portón de esa iglesia, aquella cosita chiquitica y flaquita, y abre su portón. Bien. Resulta que él está jugando en la iglesia con sus dos o tres soldaditos que tiene, y está hablando en latín. Y él ve, se sorprende un poco, si ustedes se ponen a ver, como que se da cuenta de que el médico entró. Eso tiene su explicación también, ¿no? Porque evidentemente él tenía el concepto de que a las iglesias no podían entrar las cosas malas. Entonces ustedes se dan cuenta de que él accede a hablar con él. Poco, pero lo hace. Le dice lo que estaba diciendo en latín, le habla de su soldadito, le habla de los lentes, y después se para y le dice: volveré a verte, ¿verdad? Y el médico le dice como que sí, o si tú quieres, no recuerdo la respuesta. El médico ve curiosamente cómo el niño se roba un Jesucristo esta vez. Eso a mí me da mucha risa. Y ¡pum! Me llegó mi Jesucristo. Corazón de Jesús, una cosa así. Bien. Pobrecito. Estaba aterrado, ¿no? Aterrado. Ajá. Este es un niño que está en su casa. Fíjense este detalle. Importante tocárselos aquí. El niño tiene su habitación. Y en su habitación hay una carpa roja, ¿ok? Llena de ganchos y de cosas. O sea, él se hizo su tinglado allí con su alfombra. Todo es rojo. Aquí tienen el rojo. ¿Por qué? Yo escuché una vez que alguien dijo que el sexto sentido, si mal no recuerdo, alguien dijo que habían dicho que ponían mucho rojo en el sexto sentido, pero era para graficar el otro mundo. Pero no tendría nada que ver. Pero sí les puedo decir que el rojo es protección. El rojo es protección. Si ustedes se sienten afectados en algún momento, hay colores que son protectores. Rojo, azul, eléctrico, azul mediterráneo. Sí, ese es el color que se afina a los guerreros de la luz azul. A Miguel, por ejemplo, a sus legiones, a Thor. A dioses protectores, ¿ok? Dioses protectores. Y el rojo a los guerreros. El rojo es protección y es vida, vitalidad. Es energía padre, energía yang. Por tanto, claro, también simboliza la sangre, si podemos ver, pero a ver, es el líquido vital que nos mantiene vivos. Yo en brujería lo veo como el color de la protección. De hecho, cuando yo me quiero proteger y quiero hacer algún hechizo, hay en mi canal, por cierto, un video donde les pongo cómo hacer una limpieza de la casa. Ahí les digo que cuando quieran protegerse y a la vez hacer un destierro, prendan primero un velón rojo para su protección y luego colocan el marrón o el negro o el púrpura para el destierro. Para mí es protección lo que estaba simbolizando el bebé allí. Porque lo sabía, me imagino que era un niño que leía mucho. Si se sabía estas palabras en latín, obviamente investigaba muchísimo, o algún que otro espíritu se lo pudo haber dicho. No lo dejan
pero no lo dicen, pero lo dejan ahí, ¿no? Rojo. Él se protege no en su cama, sino se protege allí. Y lo tiene lleno de santos que se ha llevado de las iglesias. Esto, pobrecito. Esto me da mucha lástima cuando veo aquel niñito así metido allá adentro, con aquel terror. Y de hecho a los espíritus, de alguna forma esto les servía, porque él se metía allá adentro. Solo un espíritu no lo hizo, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, bien. El niño tiene su carpa. Yo les voy a decir algo. Cuando yo estaba chiquita, yo no tenía una carpa un tinglado rojo. No. Pero sí tenía, se van a morir de la risa. La hice con palos de bambú que mi papá cortaba porque a él le encantaba hacer cosas con bambú. En la casa había muchos. Estaba rodeada de árboles de bambú y de pinos. Y mi papá tenía muchos. Entonces no se daba cuenta de que yo le quité un montón de palos de bambú, que eran muy resistentes, muy rectos y muy duros, y livianos. Y yo, con cuerdas, yo me hice una carpa. Una carpa. Me fui para la película. Me hice una pirámide. Pero fíjense ustedes el concepto mío. El concepto para protegerme no era la pirámide. Fíjense lo que yo quería dentro de mi mente niña, ¿no? Que no estaba mal. Porque para yo dormir lo que hacía era arroparme con todo lo que encontraba y amarrarme. Creo que se los he contado en otras historias. Para que no me llevaran, para que no se metieran dentro de mí, para que no se me sentaran encima, para que no me hicieran parálisis del sueño. Mi idea era amarrarme. Me amarraba con trapos, con sábanas, y me ponía todas las almohadas. Yo me iba robando almohadas o cojines, además de las mías propias. Cada vez que alguien dejaba una almohada, una cosa, yo veía por ahí y metía más almohadas y más cojines. Mi cama parecía una trinchera. De esos sacos que ponen en las trincheras. Bueno, así parecía mi cama. Y ahí me zampaba yo en ese hueco. Así me protegía de los demonios. Sí, realmente funcionaba de alguna forma. Sí, era... no totalmente, pero sí, algo. Luego creé la pirámide. ¿Por qué? Porque yo decía, si yo me puedo conectar con seres de luz, ellos me van a proteger de los demonios que me atacan de noche. Y entonces pasaba horas sin saber ni qué estaba haciendo. Para mí era una meditación, un pedido de una ayuda, metida y resguardada en mi pirámide, y hasta me quedaba dormida. Pues que un día, obviamente, mi papá dijo, ¿qué es esta estupidez que tienes en tu cuarto? Y me la quitó. Al principio como que le dio risa, pero después, como vieron que me la pasaba mucho tiempo dentro y hasta me quedaba dormida, tenía almohadas y todo allí, porque sí, me sentía a protección bajo la pirámide. Me la quitó mi papá. Dijo que tonterías eran esas. Bien, o sea, tiene un sentido. Cole se estaba protegiendo, ¿verdad? Fíjense, yo soy una niña psíquica, él también. Yo veía espíritus de que estaba en mi cuna, porque los puedo recordar. Bien, él por supuesto también. Fíjense que la mamá en uno de los puntos está viendo las fotos de Cole y ve que en todas hay una luz. Esto que les dice, hay entidades psíquicas, entidades alrededor de él, pero la mamá no lo entiende. Ahora, fíjense, vamos a analizar un poquito la mamá. ¿Cuál es la ventaja que tiene Cole sobre muchos niños psíquicos que no son atendidos y que más bien son regañados o castigados y hasta les pegan, que es lo más horrible? La mamá es una mamá cariñosa, dulce con Cole, lo quiere mucho. Y esto es una de las cosas que le da fuerza a ese niño.
Seguramente que el otro, el que se suicida, no tenía un apoyo. La mamá es el principal pilar que tiene un niño psíquico. A veces puede que la mamá no crea o no sepa, no hace conciencia, está inconsciente o no quiere ver. Pero si es cariñosa y es un pilar para el hijo, siempre está ahí para él, de alguna manera esto es algo muy grande. Y esto tenía Cobo. Su mamá lo quería. Ahora, también pueden ver que él se ponía las medias del papá, los guantes del papá, los lentes del papá, aunque no tuvieran los cristales, porque claro, él veía bien. Él necesitaba una imagen masculina de protección. ¿Por qué? Porque los hombres, y si ustedes no lo saben, los hombres tienen una energía distinta a la mujer. Normalmente tienen una energía más yang, tienen una energía, por decirlo de alguna forma, masculina, más terrestre, más solar, más luz, más mecánica, más relacionada con los chakras inferiores, no con los chakras superiores, que son los espirituales. Por tanto, son más proveedores siempre. El hombre crea más prosperidad, la mujer más espiritualidad. La mujer se conecta mejor que el hombre normalmente, pero no quiere decir que el hombre no pueda conectarse. A ver, pero normalmente el hombre trae esa energía, ¿sí? Por supuesto que Cole necesitaba un papá porque él se sentía protegido. Además que el papá es la fuerza física. También vamos allá, ¿sí? El papá es fuerza, el papá es poder, el papá es protección. Pero la mamá es el gran pilar, la luz, el amor. En este caso él no tenía el papá, pero bueno, se sentía acompañado con sus cosas, su reloj, pobrecito. Pero tenía a esa mamá tan linda. Lo que pasa es que a la final es una mamá muy linda, pero que inconsciente. ¿Cómo tú puedes ver a tu hijo que tiene miedo todo el tiempo? Porque se le notaba en la cara al bebé. No dice lo que le pasa. Pasan cosas extrañas. ¿Cómo tú, en la escena en que ella sale de la cocina para cambiarle el corbatín y se va a la secadora bien inmediatamente, ¿en qué momento ese niño abrió todas las puertas de la cocina? Como los poltergeists. Que muchos dicen que estos son poltergeists. No, esto lo hace un fantasma cualquiera. Así. Que el poltergeist también, el fenómeno poltergeist de los adolescentes también puede pasar. Pero los fantasmas igualito lo hacen. Sobre todo un fantasma con poder. Hay unos que tienen más poder que otros, que tienen poder de mover cosas. Hay otros que no saben mucho. Pero después vamos al análisis de los fantasmas. En fin, ¿cómo ella va a pensar que fue Cole? Fíjense qué inconsciencia de la mamá. Y muchas mamás son así. Ella lo quiere, lo adora, ve cosas en las fotos, pero decide cómo dejar eso así. Oye, qué raro, pero lo deja así. Ve que su hijo no contesta bien a sus preguntas, por ejemplo, con lo del abejorro de la abuela. Ella nota el miedo del hijo. Es un niño que se porta bien. Siempre tiene miedo. ¿Cómo no se va a dar cuenta? ¿Cómo no se va a dar cuenta de que tiene una carpa roja llena de santos dentro de su cuarto? A ver, yo creo que cualquier mamá, además que ni siquiera es un niño que tenga una personalidad, porque los niños psíquicos suelen tener una personalidad muy parecida a Cole. Yo era un poco así, parecida a Cole. Somos un poco, digamos, niños raros, niños que no hablamos mucho, niños que no nos gusta relacionarnos, un poco Asperger, o bastante. Niños que no tenemos un contacto normal con los demás, porque no somos normales. Porque vemos el mundo con otros ojos, porque oímos lo que dicen los adultos y vemos cosas que no ve nadie y no entendemos lo que está diciendo. O sea, entendemos, analizamos desde chiquito las cosas de otro punto de vista.
lo que nos puede decir un maestro, como lo que le pasó a Cole, ya vamos a ese momento, interesantísimo. Lo podemos analizar y lo podemos disecar. Todo no está bien lo que me está diciendo, porque tú tienes información. Muchas veces la haces consciente y otras veces no, porque son los espíritus que de alguna manera, o tu sabiduría ancestral, ¿ok? Porque ser un niño psíquico es algo que viene ya porque tienes dones desde hace mucho tiempo, ¿ok? No eres un alma nueva, no creas tú. Y de paso, cómo nos relacionamos bien con las demás personas. Acaban de ver, ¿verdad? Una cosa oscura. Ajá. ¿Cómo nos relacionamos bien con las demás personas cuando realmente está fuerte lo que está pasando aquí? ¿Cómo nos relacionamos bien realmente si no estamos viendo cosas al lado de otros que los otros no ven? ¿Qué ganas nos quedan de jugar como un niño? Y con todo eso a veces perdemos, pues no perdemos y jugamos y hacemos cosas, pero cuesta mucho relacionarse con otros. Hasta que, bueno, vas adquiriendo un carácter. A ver, como yo lo adquirí, ¿en qué forma? De forma muy rebelde, muy guerrera. Y dije, basta de sufrir, basta de que me estén acosando. Y la misma rabia de que los demonios o los espíritus me acosaran me hizo cambiar hacia la agresividad. Y no se podía conmigo. Por ejemplo, o te vuelves un niño tímido, un niño dolido, y pueden pasar cosas como la que le pasó al muchacho ya adulto. Se vuelven locos, terminan en psiquiátricos, drogadictos, haciendo desastres, se suicidan. Bien, la mamá es inconsciente entonces, ¿verdad? No está queriendo ver la verdad, está muy preocupada por el niño, pero no estás poniendo atención, despierta. Yo les digo a todas las mamás, cuando tu hijo te diga que hay un fantasma en el closet, que hay un bicho bajo la cama, créele, porque sí existe y sí está ahí, y lo está volviendo loco. Pero muchas me oyen como quien oye llover. Bien. Fíjense en la parte de... A ver, hay partes que no voy a explicar, no importa, ¿no? Pero hay ciertos detalles que son muy importantes. No voy a explicar toda la película, pero, a ver, más o menos ustedes... Hay cosas que se explican por sí solas, pero vamos a los detalles puntuales. Por ejemplo, cuando Cole está en clase y el maestro comienza a decir, ustedes saben que estamos en una ciudad muy histórica. Esa parte me encanta. Me encanta. Estamos en una ciudad muy histórica y aquí mismo, en su colegio, esto tiene mucha historia. Ustedes saben que fue el colegio antes de ser lo que es ahora. Y entonces viene Cole y le dice que aquí colgaban gente. Y el profesor, no, ¿cómo es eso? ¿Que dónde sacas tú esa información? Sí, colgaban gente, los traían y los mataban. Se despedían de sus familias y lloraban y los colgaban. O sea, los ajusticiaban, ¿no? No, aquí lo que veían era justicia y abogado, palacio de justicia y abogado. Decía, bueno, ellos eran los que los mataban. Claro. Como muchas cosas de la historia, Cole tenía razón, se han escondido. No se dice. Quieren que las cosas sean lindas y bellas. Y resulta que la historia no es ningún linda y bella. Y muchos de los sitios que nos muestran como históricos, uno se da cuenta, uno que es psíquico, te dicen, no, en este lugar, bueno, pasaron una que otra cosa y esto y lo otro, pero no te dicen realmente el contenido fuerte. En algunos lugares más o menos te echan el cuento, pero disfrazan bastante las verdades. Y resulta que el psíquico lo siente y dice, no, esto no fue tan lindo como lo pintan.
aquí hay cosas. Entonces empiezan a venir los fantasmas, como esa y otras, como esa y otras cosas. Te dan información del lugar donde estás, te dan información de la persona que tienes delante. Entonces el profesor lo estaba cuestionando y fíjense ustedes que en ese momento es como que lo hubiera poseído un espíritu. Porque esto también puede pasar. No por completo, lo tomó y empezó a gritar lo que gritaban los niños y lo que se le decía a ese profesor, que no le quiso creer. ¿Por qué? Porque él entró en rabia. El niño se descontrola y como tiene dones psíquicos, entra en rabia y los espíritus de alguna forma toman el control. Y empezó a gritar, no sé quién es el tartamudo, no sé quién es el tartamudo, bueno, en inglés, pero no recuerdo cómo se dice. El profesor empezó a tartamudear porque se ve que él había superado su tartamudeo, pero realmente sí lo era. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Entonces, claro, lo ven como si fuera un monstruo. El profesor le dice, cállate, monstruo. ¿Entienden? Y normalmente estas son las reacciones de los adultos. En vez de, ¿qué le pasa a este niño? De repente haberlo sacado de la clase hubiese sido la reacción, cuéntame, ¿por qué tú dices que aquí matan gente? O mataron gente. Porque él veía a los colgados. Sí. Estas son cosas que se ven. Sí. Muchas veces vemos cómo ha sido muerta la gente en lugares. ¿Ok? Esta es parte esto es parte del folclore de ser psíquico. ¿Ok? O los fantasmas vienen y nos los cuentan. Y muchas veces sí vienen como la película con las heridas, manifestando así me morí. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Vamos por... viene la parte de... Una parte terrible, por cierto. Los niños no querían a este niño, por supuesto, ¿no? Pero parece que la mamá de uno de ellos o el papá obligó a uno de estos niños que se creen, ustedes saben, los sabelotodos, los populares del salón, y al pobre niño, que es más inteligente que todos ellos, porque ellos son unos bobos, lo invitan a la fiesta, pero no lo quieren. Por supuesto, los espíritus comienzan a hacer de las suyas otra vez, porque siempre hay un llamado. Miren, donde hay un niño psíquico, podemos estar en una fiesta, porque a mí me había pasado muchas veces. Es más, no me gustaba que me dejaran sola en una fiesta, en una casa desconocida. Me costaba muchísimo y siempre trataba de estar donde estaban los adultos. Me costaba ir a jugar con los niños, a menos de que viera que, no sé, estaba como segura. Pero de repente yo estaba en una fiesta, estábamos en una piñata, y yo miraba una ventana y había una vieja parada, por ejemplo. Había un hombre horrible, había un demonio, había un personaje que caminaba oscuro, gigantesco, entre la gente. No me gustaba. Cuando me invitaban a una fiesta, de esta de chiquita, yo no quería ir. Hasta que me dio por ser la mala del salón y hacer las maldades. Y al hacer las maldades como que me distraía y no veía a los fantasmas. Pero esto fue un poquito más grande. Morrigan ya se había metido dentro de mí. Agarró la espada y dijo, no, ¿qué va? Aquí vamos a cortar cabeza. Bueno, el niño se quedó solo, claro, no tiene muchos amigos. Y la bombita, pum, lo lleva hacia arriba y le empieza a escuchar voces. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó en ese cuartico? Bueno, eso está claro, ahí era un esclavo. Se ve que esto era una casa antigua, por la estructura. Y ustedes saben que en Estados Unidos hubo mucha esclavitud, muy fuerte, muy, muy fuerte. Los restos y el efluvio y la emanación de la esclavitud de Estados Unidos no se ha disipado aún. A pesar de que la esclavitud la hubo en el mundo entero, en Europa, aquí también, pero aquí hay más otras cosas.
pero ese espíritu de la esclavitud en Estados Unidos fue tan rudo que no se ha liberado. No se ha liberado. Entonces se oye a alguien diciéndole que por favor, yo creo que le decía no mate a su caballo o no lo hice yo. Se ve que ahí en ese cuartico encerraban como castigo, porque ese era uno de los castigos antiguos, encerrarlos en lugares mínimos o en mazmorras o en lugares oscuros, sin comida y sin agua durante varios días hasta que los sacaran desmayados o muertos. Después de haberle dado no sé cuántos latigazos, por ejemplo, ¿no? O hacerlo sufrir de miedo también. ¿Sí? Entonces, es uno de las cosas que pasaban. Y por supuesto, él lo oye y lo escucha. Y estos dos niños desgraciados, cuando ven que él está viendo hacia el cuartico, lo meten allá adentro y lo cierran. Por supuesto, el fantasma lo agarró, digamos, a arañazo y a golpe, porque los fantasmas, cuando están molestos, arañan, golpean, no entienden, no te ven a ti. El fantasma no te ve a ti como tú eres, no entiende que están en épocas distintas. Muchos fantasmas no lo entienden, hay unos que sí, pero son pocos, hay otros que no. Y por supuesto lo golpeó a él de la manera en que hubiese golpeado a alguien en esa época, en ese momento. Él seguía en esa época. Si la mamá no lo rescata, bueno, el niño salió desmayado, por supuesto. Ahí es donde se da la mejor escena de todas, que es de verdad genial, es espectacular. La cara del niño, todo esto es increíble. Cuando están en el hospital, que tratan de decirle a la mamá que si ella porque el niño estaba todo arañado. Por supuesto, eran los espíritus. Sí. Él le dice al médico que a Malcolm, porque él siempre estaba con él, siempre que le pasaba algo parecía Malcolm, y le dice que estaba listo para decirle su secreto. Primero le preguntó por su vida y Malcolm le contó porque le dice, ¿por qué estás tan triste? Y el médico le dice, ¿tú crees que estoy triste? Y le dice, sí, se te ve. Claro, el niño sabía que estaba triste, él sabe qué es lo que le pasaba, él estaba viendo todo. Y él le contó y entonces después le dice, bueno, ahora estoy listo para contarte mi secreto. Cuando le dice, I see dead people. Qué genial, qué espectacular ese momento. Y la cara del doctor, la cara de Bruce Willis es un poema. Es perfecta, perfecta. Y supuestamente dicen, bueno, en su momento yo escuché que habían dicho que parece que las películas les hacen pruebas, ¿no? Les hacen pruebas. Era como muy evidente poner esa escena, pero cuando hicieron las pruebas de película ante público, público seleccionado, privado, a ver si se daban cuenta de lo que el director quería hacer ahí, no se dieron cuenta. Es que nadie se da cuenta. La película está sumamente bien hecha. Es espectacular. Y el doctor le pregunta, ¿y son gentes en féretro o cosas así? Él no podía creer lo que estaba escuchando. Y el niño le dice, no, están por allí, están vivos como tú y como yo, pero no saben que están muertos. La mayoría no sabe que están muertos. Solo ven lo que quieren ver y hacen lo que quieren hacer. No se ven ni siquiera entre ellos. Pero yo sí los veo. Cuando le dice siempre la otra parte, ¿no? ¿Cuántas veces los ves? Y le dice, all the time. Es que me encanta, discúlpeme, pero que me encanta. Yo hago el escenario aquí, pero es que me fascina. Porque es tan profunda. Yo me identifico tanto con ese niño. Que increíble, de verdad.
Bien, el médico se queda. Ahí había una gran sorpresa, ¿no? Hay un momento, claro, ustedes ven que el médico siempre tiene problemas con la esposa. Parece que no hay comprensión entre ellos. Él cree que es por aquella pelea que tuvieron en aquel momento en que ella le dijo que se habían separado un poco porque él tenía mucho trabajo, y él cree que desde ese momento la esposa no le hace mucho caso y tiene un pretendiente porque trabaja con ella. Y entonces trata de tirarle piedras, de espantarlo, lo insulta, pero se da cuenta de que nadie le hace caso. Bueno, y se queda con eso. Y baja todos los días a su despacho y su cosa ahí a oír cosas. En un punto le dice al niño, después de que le dijo que le iba a ayudar, le dice a Cole, por supuesto que él siente, creo que fue uno de los episodios que vio creo que cuando el tipo trató de besarla, el que trabajaba con ella, trató de besar a la esposa, algo así, ¿no? Le dice, descuidado a mi familia, a mi esposa, y creo que ya no puedo ayudarte más, buscaré a alguien que te ayude. Y Cole se pone, pero mal, porque Cole sabe que él es el único que lo puede ayudar. Él sabe. ¿Por qué? Por la calidad de lo que él estaba viendo ahí. Él sabía que era bueno y sabía que realmente estaba haciendo todo el esfuerzo por ayudarlo. Confiaba en él. Entonces cuando él le dice que se tiene que ir, a pesar de que se lo dice llorando, Cole está desesperado, le damos la monedita con que él le hizo un truco. La magia no ha terminado, ¿no? Porque eso es lo que le dice, la magia no termina aquí, cuando le hizo el primer truco, ¿no? A ver, que no les cuento la película exactamente, porque tampoco me acuerdo exactamente dónde están las... Ustedes saben cómo soy yo. Yo no soy gráfica, yo no me hago un guión, ni les estoy leyendo nada aquí. Yo me voy recordando la película y voy exponiéndole a ustedes. Pero hubo una parte en que yo, cuando se están conociendo, o cuando él estaba regañado porque le empezó a decir el profesor lo que le dijo, que vino él y le hizo un truco con la moneda y le decía, la magia pues no termina aquí. Él le dio la monedita. Me imagino que esto es como diciendo, la magia no termina aquí. Sí, bueno, porque era el juego entre los dos, no sé. Pobrecito. Y de repente el doctor, en ese día, ya Cole, habiéndole dicho lo que le dijo, se va hacia su sótano, su despacho, y empieza a escuchar la cinta del niño que se suicidó ya siendo hombre, el que le metió el tiro a él. Y resulta que cuando empieza a escuchar algo, lo deja solo en su despacho, se ve que le dice, disculpa un momento, pues estaba hablando, haciéndole la terapia, y dice, discúlpame un momento. Cuando se va, deja la grabadora prendida. Y él dice, déjame devolver esto, y empezó a analizar, pero de repente decía, no, aquí no hay nada. Pero de repente al rato se empezó a escuchar, entonces lo devuelve bien y lo pone durísimo. Y empieza a escuchar una voz que no es la voz del niño, es la voz de un hombre, diciéndole, por favor, sácame de aquí, por favor, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, no sé qué, en español. En español, que no era el idioma del niño. Y por supuesto, cuando él llegó, que le dijo al niño, ¿qué te pasa? En la grabación algo así se escucha, evidentemente acababa de pasar un episodio, pero el niño no le dijo nada porque es un niño que pensaba que no lo iban a escuchar. Obviamente que lo iban a meter en un psiquiátrico y lleno de pepas y lleno de cosas, que a todos estos niños les recetan este tipo de cosas. Que sí, que podemos ayudarlos con medicina natural y sus valerianitas y sus cosas, recetado por un médico, por supuesto, pero lo más importante es entenderlos y darles fuerza, valor, y decirle, aquí estoy y no te va a pasar nada. Eso es lo que combate a un espíritu, bien sea que viene con buenas intenciones o con malas. ¿Ok? Ayudar a entender a ese niño su don, pero con protección y amor. Si no, eso se va al diablo. Entonces, este niño Cole tenía amor.
La abuela lo cuidaba desde el más allá también, porque parece que la abuela era una buena entidad. Y de paso tenía al profesor, al psiquiatra, que era una buena persona. Cuando él escucha esto, él va a buscar a Cole, porque dice, ahora sí entiendo. Y acabo de ver de pronto un fuego artificial que me pasó aquí por aquí las luces. Ustedes dirán que estoy muy loca, pero es que estamos ya, este mes ya. No, que tengo que contarles. Espérense que me estoy tardando mucho, no me da chance de contarles la historia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Va a buscar a Cole y Cole está en la iglesia, como siempre. Y es algo así como que le pregunta como que descubrió algo o le pasa algo, ¿no? ¿Crees que te estás volviendo loco? Una cosa así le pregunta, no sé. Y entonces es como que le dice que sí, que entiende. Ahí ellos tienen una conversación y él le dice, creo que sé cómo puedes ayudar a esos muertos que tú ves. Creo que sé lo que quieren. Y Cole se queda así pensando, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y cómo? Y le dice, quieren ayuda. ¿Qué piensa? No, él le pregunta, ¿tú qué piensas que quieren? Y él le dice, que los ayude. Dice, entonces es eso, tienes que escucharlos, tienes que superar un poco el miedo y tratar de preguntarles qué necesitan, a ver qué pasa. Claro, esto lo ponemos, en la película lo ponen fácil porque, a ver, hay muchos muertos, realmente muchos necesitan ayuda, sí. Y les encantaría ser escuchados, simplemente ser escuchados, sí, es así. Es así, miren, a veces yo antes cuando consultaba a las personas personalmente, muchos venían con gente al lado y a veces parientes y cosas y lo único que querían era ser ayudados y ser escuchados. Y no solo eso, sino muchos de los espíritus que yo he visto, lo único que me han dicho es, me pasa esto y esto. O sea, quieren ser ayudados. Lo que pasa es que a veces no saben ni cómo expresarlo, porque tal cual, como dice la película, ellos no saben que están muertos. Muchos no saben que están muertos. Pero entre toda esta calidad de espíritus también hay espíritus malos. Fantasmas histéricos que quieren hacer daño, quieren repetir el daño que se les hizo a ellos, que se apropian de casas, de lugares, que son tan avaros y tan poco desprendidos o tan mala gente como lo fueron en vida. Estos son espíritus que debemos llamar entidades de mucha luz y expulsarlos, que se vayan donde tengan que irse. Pero hay espíritus que realmente son espíritus chocarreros, espíritus que tienen mucho tiempo perdidos, mucho tiempo echando vaina, como quien dice, ¿sí? Y les gusta hacer daño, hay de todo, pero la mayoría de los fantasmas se presenta porque primero no saben que están ahí y otros porque quieren ayuda. Ahora también hay otro tipo de espíritus que también están dentro de los fantasmas, pero digamos que son, sí, entidades, espectros, y vienen netamente a asustar, pero también conviven en el mismo mundo con los fantasmas. Pero, claro, cuando uno es psíquico, Cole era psíquico, él sabía cuando era un espíritu. Bien, y hay personas que tienen mucha afinidad con un tipo de espíritu. Yo, porque veo de todo, pero hay ciertas personas que ven, por ejemplo, solo muertos, y sobre todo los que acaban de morir y de muertes trágicas. Este tipo, como por ejemplo los medium, se dedican a ver al muerto de la familia. Sí, tienen más afinidad con estas cosas. Hay otros que tienen más con los demonios, otros que tienen con los espectros. Hablaremos después de la película del Rito, que tengo mucho que contarles respecto de los demonios, porque ese es otro de mis puntos fuertes, lamentablemente. Bien, entonces Cole dice, bueno, está bien con el miedo de su vida. Bien, pues resulta que la mamá esa noche tiene una pesadilla. Hay una parte que no les he dicho.
que esto recuerda mucho a algo que me acaba de pasar. Tenía tiempo que no me pasaba algo así. Ustedes saben cuando Cole está en el baño, él iba al baño de noche y empieza a sentir a los espíritus que están molestos, ¿no? Y empieza a hacer mucho frío. Y el espíritu pasa detrás de él, pum. Y de repente lo ve allá en la cocina, ¡ta! Y cree que es la mamá, pero no es la mamá. Aunque él sabía que no era la mamá. Lo que pasa es que necesitaba... a veces en vez de correr enfrentamos. No sabemos ni por qué lo hacemos. Yo a veces me le quedaba mirando espectros muy fuertes que tenía y pasaba horas el espectro frente a mí y yo viéndolo. Entraba como en un estado extraño. Pero eso para otra historia. Y el niño corriendo y todo frío. Y el fantasma pasándole por aquí, pero quieto, tranquilo, de manera que lo pueda ver completamente. O el niño que pasó para el cuarto que tenía que se había metido el tiro en la cabeza, ¿no? Es que son así, muchos vienen así, tal cual gráficamente. Bien. ¿Por qué les digo que la carpita roja de él sí servía? Pero en este caso no sirvió para la niña que se presentó esa noche. Porque él empieza a sentir que viene alguien, ¿no? Y resulta que empieza a armar la carpa, pum, 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 y se mete allá adentro. Creo que se le había caído. O creo que eso fue en otra ocasión, no sé. Pero él se mete dentro de su carpa. Pero cuando se mete dentro de la carpa, ve que la niña está dentro de la carpa. ¿Ok? La niña que vomita, la que la mamá había matado, la envenenó. ¿Por qué? ¿Por qué si la carpa a él le servía de ayuda? Porque él, desde su conciencia, por lo que le había dicho el doctor, ya había decidido ayudar. Y por tanto la niña, que no era un espíritu malo, sino que quería que el papá supiera y se hiciera justicia para que no mataran a su hermanita, se pudo meter en la carpa. Esto es lo que pasó. Porque normalmente él se metía ahí y no le pasaba nada. Por algo la tenía, ¿no? Y con ese poco de santo, alguno tenía que ayudarlo. Él tenía su fe, pues, su cosa. Nosotros tenemos maneras de protegernos, bien sea con símbolos como yo, con una trinchera. Yo ojalá le hubiera tomado una foto de la trinchera que tenía. Ustedes se hubieran atacado de risa. Atacado. De verdad. O sea, lo que me faltaba era un arma. Y la pirámide, era una pirámide blanca, no era roja, pero era blanca. Bueno, blanca porque era para las seres de luz. Bien. Resulta que ahí él comienza a acceder, aunque estaba muerto de miedo, y hace lo que la niña le dice. Va, el médico lo acompaña. Fíjense que cuando pasa por un cementerio hace así, porque hay muchos muertos en el cementerio. Le da a la niñita el juguetico que le había mandado a la hermana, le da al papá el CD, el cassette en ese momento, era de VHS, ¿no? Creo. Y había cumplido con la misión. Cuando se da cuenta, ya el fantasma no lo atosiga más y le ayudó, lo cual lo hace sentirse bien. Entonces esto pasa cuando nosotros agarramos nuestros dones y decimos, oye, sirven para ayudar. Qué bien, superé un miedo. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Cuando yo comienzo a hablar con los espíritus, no a pelear, porque siempre peleé con ellos. Sí, los insultaba desde que estaba chiquita, siempre. Los insultaba, porque era la única forma que me quedaba. O me quedaba como oída, como les dije, pero... Cuando comienzo a entender a los espíritus, incluso a los mismos demonios, conversar con ellos, si era posible, porque hay unos que no te quieren conversar. Hay espectros que no conversan, solo quieren asustarte. Pero cuando empiezas a hacer caso de tus dones y empiezas a utilizarlos tanto para bien como para defensa, y empiezas a comprender lo que tú eres, a aceptar, ahí viene una transformación. Y ahí es donde entran, por ejemplo, tus guías espirituales o tus ángeles guardianes o las diosas, nuestras diosas, queridas diosas oscuras,
que nos ayudan a no tener miedo y a atrevernos y a valorar lo que somos, ¿no? Cualquier entidad que nosotros escojamos para nuestra protección nos puede ayudar, ¿ok? Por cierto, hay por ahí algo rodando, les quiero decir un inciso aquí un momentico, que dice, hay gente que dice, sobre todo algunos brujitos que son muy de la naturaleza, no voy a decir el tipo de brujo, que esto de que nos comuniquemos con los dioses no es verdad. Yo se lo he dicho en otro video, pero sigue esto, Les voy a decir algo. Estos son brujos que, por ejemplo, ellos actúan o usan a las fuerzas de la naturaleza como los elementales. Yo les pongo a ustedes un ejemplo. Tú les preguntas a ellos, porque no son canalizadores. No es lo mismo hacer brujería. Brujería la hace cualquiera. Está en un libro. Hay 10.000 hechizos. Hasta un niño puede hacer un hechizo, ¿verdad? Canalizar, ver, ser vidente, clariaudiente, clarisintiente, medium, este tipo de cosas ya es otra cosa. Y cada quien canaliza a diferentes esferas o a muchas, ¿ok? Entonces no podemos andar diciendo por ahí, no, que esto no es verdad, que uno pueda canalizar a Hécate, que uno pueda estar hablando con diosas tan fuertes o tan terribles como lo fueron en un pasado. Y yo le diría a esos brujos, por ejemplo, y se los he preguntado, ¿tú ves a los elementales con los cuales trabajas? ¿O a los ancestros a los cuales les estás rindiendo culto? Te dicen no. Digo, entonces porque tú no canalizas nada, ¿verdad? Entonces tú no puedes venir a criticar si yo veo o no veo, porque tú no ves. Tú no sabes cuáles son los dones que tengo yo. ¿Estás clara que hay personas que tenemos dones distintos? Y te pueden decir sí. Entonces dejen de hablar tonterías. A los dioses sí se les canaliza. Y sí podemos andar de la mano con ellos. Pero eso sí es verdad. Hay algo que sí es verdad que se dice. Si tú no vas con los dioses, ellos no vienen contigo. Por eso es que necesitan culto. ¿Sí? A ellos les gusta. Ahora los ángeles son distintos, por ejemplo. Y siempre se los he dicho. Ellos vienen solos y vienen rápido y no necesitan ni siquiera ni media vela porque no les interesa. A los dioses sí les gusta su culto. ¿Ok? Ok, seguimos. Lo mismo pasa con los fantasmas también. Bien, brujitos. Entonces, pues nada. Cole aprende a canalizar sus dones. Se libera del miedo. Y por fin habla con la mamá. La mamá entiende que no era él quien se robaba el abejorro. Le habla de la abuela. La mamá entendió. Le costó, pero entendió. Y ahora Cole, pues, habrá crecido como un hombre sano, tranquilo y posiblemente un grandísimo medium, como muchos otros que han sido ayudados y son canalizadores y ayudan a muchas personas, porque ya han pasado por eso, porque saben lo que es esto. Y pueden ayudar a otros, ¿verdad? De esto se trata. Y, por supuesto, la película, que bueno, ustedes saben cómo termina, el médico se da cuenta de que él estaba muerto. Sí. Y que por supuesto siguió vivo. El niño le veía la herida. Él sabía todo, pero supo desde un principio, cuando pudo entrar a la iglesia, que él no era malo, porque los malos no entran a la iglesia. Bueno, esto lo dejamos para otro tema. Era su fe, pues su confianza. Y le habla a la esposa y por supuesto ya él pasa a la luz porque ayudó. Muchos espíritus se quedan porque sienten que tienen una deuda, como Malcolm. No pudo ayudar al otro niño, el niño se suicida, lo mata a él y él se queda con aquel dolor en el alma. Por supuesto no se va porque se quedó con algo pendiente y por tanto se quedó y ayudó a Cole. Una vez que lo ayuda, que entiende todo y que entiende que le estuvo muerto y que su esposa no estaba montando cacho ni nada de esta cosa, y entiende todo, aquella impresión, pero ya está, me he liberado, liberé a Cole y me liberé yo.
y la película termina excelentemente. Pero es una película perfecta. Es, además de todo, cuando ustedes llegan al final que se cae el anillo, no se quedan todos, no puede ser, está muerto. Es que está hecha demasiado buena. Si ustedes la vuelven a ver, pero con la conciencia de que él murió, empiezan a ver los detalles, qué bien hecha está, qué bien hecha, de verdad. 300.000 puntos a todos los que hicieron esa película, al director, qué película. Es que yo a veces digo que las películas de ahora no son, no le dan ni por los pies a algunas películas de los años, por ahí, esas de cuando, hace como 20 años, 2000 y pico, por ahí, no sé, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Qué buenas películas había, qué buenas películas. Bueno, en fin, brujitos, quería contarles un poco la historia de que, pero les voy a hacer un pequeño reseña. En estos días han estado ocurriendo, ustedes saben que yo tengo un niño psíquico, ¿verdad? Sí, que yo soy una niña psíquica, pero ya no soy una niña. Pero sí soy, a veces soy muy infantil, inmadura. Y tengo un niño psíquico, ¿verdad? Pero un niño psíquico que por supuesto yo lo he dejado que él bloquee momentáneamente sus cosas y que por supuesto no esté viendo cosas, para eso estoy yo. Pero él sabe que tiene sus dones, por supuesto. Pero que la que lidia con eso soy yo, ¿ok? A él no me lo toca. Y esto es un pacto, esto es a muerte si viene un espíritu a fastidiármelo. Pero resulta que yo me mudé hace poco. Justamente los primeros entrando, finales de septiembre, primeros de octubre. Cuando entro al lugar donde estoy ahora en este momento, por supuesto que siento el vórtice. Hay un vórtice. Que es raro ya, que en el último sitio donde estuve no había un vórtice. Es más, había mucho vacío. Pero eso tiene otro porqué. Después en algún momento lo podemos hablar. Vacío espiritual. Pero yo siempre caigo en casas que tienen algo. Siempre. Nos atraemos por vibración. Apenas entré, siento el vórtice. Y siento no uno, sino dos vórtices, profundamente fuertes. Yo digo, vamos a buscar la orientación de la casa, que ya la había visto, por cierto, porque yo la alquilé desde lejos, ¿no? Mi hija sí había venido, había hecho la transacción, pero ella no se ocupa de nada de eso. Ella nada más agarró su llave y punto y pam, pim, pum, ya está. Para las montañas otra vez. Bueno, ya yo había visto y vi que la orientación no estaba hacia lo que le llaman la línea fantasma. Y cuando llego acá lo verifico. No hay una orientación de línea fantasma. Pero ustedes saben que yo soy el carro fantasma. Eso lo expliqué donde dice líneas fantasmales. Yo traigo esto de naturaleza, ¿ve? Yo soy una psíquica, atraigo cosas, ¿ok? Que a nivel de Feng Shui se llama así, ¿no? ¿Qué pasa? Siento los dos vórtices muy fuertes, como si fueran unas potencias de la naturaleza. Y ¿cuánto llevo aquí? Creo que no llevo 2 semanas. No me dejan tranquila los dos vórtices, ya los ubiqué donde están. Están ubicados. Pero no dije, vamos a dejarlos tranquilos, vamos a ir echando ahí luz. No había visto ninguna entidad. Fíjense ustedes, ninguna, solamente la potencia energética del vórtice, que nace como de la madre tierra. Es como si todo cruzara todo el edificio. Posiblemente sí, abajo estos son playas, aquí muy rocosas, espectaculares. Quién sabe si abajo se mueven profundas corrientes de agua y esto puede abrir un vórtice, claro. Pero también la forma en que está construido, uno de los vórtices está justo en un punto que energéticamente es como una encrucijada dentro del apartamento, de 4, justo igualito, hay una cruz dentro y el otro está en una esquina. Bien, a nivel, digamos, de Feng Shui, no tengo la línea fantasma, pero tengo
una configuración que también, bueno, esto es buscando la carta según el año del apartamento y todo esto. Sí, en uno de los lugares donde sentía el vórtice hay una configuración que abre vórtices. Ok, no importaba, vamos, eso lo podemos sellar, podemos hacer cosas. El más importante es el que estaba en la parte de que tiene el cruz, la cruz. Muy fuerte. Como les digo, lo dejé tranquilo unos días mientras echaba luz, así tranquilamente. Pero siento que me molesta. Y hace unos días va avanzando. Como estamos en época de otoño y estoy llegando, digo, vamos a hacer una limpieza energética de todo el lugar y vamos a limpiar los vórtices para ver qué pasa. Vamos a sellar, vamos a comenzar a sellar porque no son fáciles de sellar estos vórtices. Hay uno, el que proviene de la energía de la tierra, es tan potente que parece que fuera un geyser que sale por ahí. Un volcán, pero un tipo de energía, ¿no? Cuando limpio, la primera limpieza, se ha alborotado el avispero. Es como que las entidades que estaban allí estaban agazapadas para que yo no las viera, solamente dejándome sentir la energía del vórtice. Como no estaba poniéndole mucha atención, porque yo últimamente me importa un carrizo, si hay una cosa yo termino después sellándola. Depende de qué tanto, pero como me estaba molestando mucho, comienzo con las limpiezas. Bueno, no saben ustedes todo lo que le han hecho a mi hijo, que tenía tiempo que no le pasaba nada y que yo lo tengo requete protegido. Episodios, 2 días llevamos de episodios tal cual como los de sexto sentido. También vamos a estar claros que estamos en el mes de octubre, se mueve mucho más todo, pero realmente tengo 2 vórtices que sellar aquí profundamente. Le vio de todo, le pasaron cosas, le tiraron cosas, o sea, aquí hubo actividad paranormal ruda. No les voy a explicar todo, pero sí les voy a explicar esto. Cuando yo le digo, ok, vente para acá conmigo, vamos para la sala, abro ahí un sofá cama que tengo, lo pongo ahí tranquilo, quédate aquí, yo voy a limpiar toda la casa. Tú quédate tranquilo aquí viendo tele. Bien. No le digo muchas cosas porque no es necesario revolverlo demasiado, pero esto a él ya le da tranquilidad. Bien, regaño a la gata y le digo, no estás haciendo tu trabajo. Por cierto, hoy no me ha molestado. ¿La han visto, verdad? No, se desapareció, está debajo de una silla porque ya sabe lo que está pasando. Me va a salir una gata cobarde ahora en vez de una gata guardiana. Va a tener que buscar un gato negro, poderoso y macho. Gata traidora. Bueno, no, está muy chiquita todavía. Entonces, ellos van después fortaleciéndose. Resulta que me meto en el cuarto de él, porque todo pasó en el cuarto de él. Y en el cuarto de él no está el vórtice. Solamente da un poco la energía en una esquina, por decirlo de alguna manera. Si buscamos ahora, eso no importa, se puede extender a toda la casa, porque hay 2 vórtices. Pero el cuarto de él es más bien el más liviano de todos, por eso lo escogí y lo puse allí. Pero fíjense ustedes. Y empiezo a hacer de todo. Volteé ese cuarto al revés para empezar. Y volteé el otro también al revés. Y hice de todo. Bueno. Lo primero que veo es una mujer que me está mirando, pero tal cual como las películas. La entidad que vio mi hijo en la noche. Una entidad de armas tomadas, de estas feas, en espectro, ya maligno, tipo tirando a demonio, parado en la puerta del cuarto. Y luego empiezo a ver que eran 5, y entran al cuarto. Entraban y salían delante de mí 5 personajes quemados por completo, hombres. Lo cual quiere decir que en esta zona algo ocurrió, no sé la época, he estado tratando de buscar, pero no he encontrado nada referente, pudo haber sido hace mucho.
no sé. Aquí en Europa quemaban mucha gente, era normal. O ocurrió algún incendio, alguna cosa antiguamente. 5 hombres que cruzaron por ahí. De características fantasmales, pero no muy positivos, de estos que están enojados. Ah, por cierto, como le decía Cole a Malcolm, tienes que quedarte muy quieto. Y cuando están enojados sientes frío. Así es. Sientes escalofrío, sientes los vellos de tu cuerpo como se erizan, sientes cosquilleo en la nuca. Sí. Todo esto es así, todo esto es así. Y te paralizan, sí, sí, claro. Si no sabes manejarlo, a mí no me paralizan, por supuesto. Pero a los niños, a la gente que tiene miedo, sí. Esto también tiene que ver con la parálisis en la noche, que lo sientes y tienes miedo y te paraliza. Bien. A ver, ese cuarto lo pongo patas para arriba, les digo de todo. Sigo limpiando, haciendo bendiciones, sellando, porque yo sé hacerlo, saber sellar, no solo energéticamente, sino físicamente, ¿no? Convocando ahí de todo. Y de pronto algo pasó, pero tan espeluznante. Imagínense para que yo diga, qué desgraciado, digo yo, ¿no? Porque él tiene un baño, justo donde está su cuarto, tiene un baño al frente, que es su baño. Y estoy limpiando el baño, pero estoy de lado, o sea, tengo la vista del otro cuarto. Y veo que viene mi hijo es grande, ¿m? Veo que viene caminando y se mete a su cuarto. Y yo le digo, papi, no he terminado. ¿Qué te quieres? Porque yo sabía que tenía sueño, no había dormido del miedo. Yo tampoco pude dormir, por cierto, pero él no me había dicho que le estaban pasando cosas. A él le da como que, a pesar de que sabe que yo sé, le da pena como venir a molestarme, fíjense ustedes. Pero yo me desperté porque yo sabía. Entonces él vino al rato y yo le digo, ¿qué te pasa? Y ahí, bien. Entra a su cuarto calladito y no me responde. Y yo siento como algo en el estómago, ¿no? Porque fue tan físico, tan perfecto. O sea, no es que tú sabes que es un espectro el que está pasando, no. Se hacen pasar por esa persona. Y lo sigo al cuarto y veo que en el cuarto no hay nadie. Salgo volada para la sala, estaba dormido en la sala. Y digo, ok. Pero fue tal cual como lo del me acordé, yo digo, o yo voy a hablar de sexto sentido, resulta que viene y me pasa esto. Me pongo en el baño otra vez y sigo ahí, le digo, ustedes se van a fregar, van a ver lo que les va a pasar. Sigan con la guachafita, vamos a ver quién va a poder más en esta casa. Pum, estoy limpiando. Y de repente se hace como un silencio, ustedes saben como que se paralizara el tiempo. Y de repente otra vez vuelve a pasar mi hijo del pasillo al cuarto. O sea, al lado de mí, yo estoy en el baño limpiando. Me meto en el cuarto y lo veo sentado en la cama, pero ya ahí sí se desvaneció. Imagínense para que yo me haya dado escalofrío. Imagínense lo real, la energía de ese ser que estaba ahí. Y lo que se puede hacer pasar físicamente, absolutamente, ni siquiera borroso, un poquito, medio transparentoso, como suelen ser algunos fantasmas, no. Físico completamente, en materia total. Y hacerse pasar por él, la forma de caminar, todo, la ropa que tenía puesta, todo. En fin, les estoy contando un pedacito para resumirles. Ya les contaré más de la historia, cómo termina la historia y cómo voy a sellar esos portales. Ya los he tranquilizado, me siento mejor, pero han pasado muchas cosas esta noche. Vamos a ver cómo seguimos adelante. Pero bueno, esto es una misión de vida. Me trajeron aquí porque a lo mejor estoy haciendo un bien a todos los que viven aquí en este edificio. Aquí hay niños también, quién sabe lo que pueden estar pasando.
Y por supuesto, si yo sello los portales, esto se va a tranquilizar para todos los que viven aquí. Esto es parte de misión de vida. Pero bueno, aquí estamos, comenzando octubre, con los fantasmas desatados, portales, casa nueva, portales nuevos. Y luces que se mueven. Bien, brujitos, hasta ahí se lo dejo. Se les quiere mucho, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan entendido. Espero que les sirva. Por favor, el que tenga niños psíquicos, atiéndelo. Denle amor y denle comprensión. Y si ustedes no entienden, busquen a alguien que los ayude. Por favor, ¿ok? Se les quiere mucho. Besos y abrazos. Y un feliz otoño. Y váyanse preparando para Halloween.